Señor director. Escuchábamos hace unos minutos cuando el compañero, el profesor Andrés XB, hablaba del tema de lo que era la narrativa y cuando Estados Unidos tenía interés en plantear una narrativa en un país, ellos activaban Clasificaban los documentos. su grupo de inteligencia o su departamento de inteligencia, que él se conoce como la CIA. Sí. Y nosotros hemos podido ver muchos casos a través de los tiempos y podemos narrar lo que pasó en la creación de lo que se conoció como fue el cartel de Cali. Y hay unos documentos, incluso hasta una película, que habla, que invito a la gente que lo vean, que se llama Barry Seal. Barry Seal era un piloto de aerolíneas comerciales que fue reclutado por un agente de la CIA para hacer un trabajo en Centroamérica y algunas partes de Sudamérica. Específicamente Colombia. Barry Seal es reclutado y se le consigue unos mapas que estos mapas describían la zona de investigación, de cobertura del radar marítimo y decía y le especificaba dónde él tenía que volar y a qué altura para no ser detectado por el radar en ciertas partes. Este proceso, Barry Seal llevó a tanto como a Nicaragua, tanto como a creo que Honduras y también a Colombia, llevó alrededor de más de 45,000 rifles Kalashnikov, la que se conoce como el AK-47. Y armó unas grandes tropas que fueron diseñadas por ahí, que fueron diseminadas y que después, posteriormente a eso, se convirtieron en guerrillas. Pero también en una de esas expediciones que hacía el piloto Barry Seal, se encontró con que fue llamado por lo que llamaban el mismo cartel de Cali. Ahí mismo estaba el Carlos Leder, estaba el mismo Pablo Escobar, que incluso hubo un artículo que fue liberado, el Carlos Leder, y llegando a su país fue apresado inmediatamente porque tenía unos casos allá. El caso que él es reclutado por esos grupos de narcotráfico para traer, o sea, era un doble agente, se convirtió en un doble agente porque era un agente de la CIA para hacer un tema de armamento en esas zonas de ahí de América Latina. Y entonces en una segunda misión, luego de que hacía las expediciones allá con armas, entonces traía gran cantidad de estupefacientes a los Estados Unidos en esos procesos. Incluso reclutó otros pilotos, dos pilotos más, para hacer el trabajo incluso más fluido. Señalo esto de Barry Seal, que incluso hay documentaciones, miles de documentación en internet. Incluso eso fue llamado, incluso hicieron una película que está protagonizada por Tom Cruise. Pueden verla, es muy buena. Da algunos detalles, no tan profundos, porque incluso él, cuando ya es suelto por la CIA, él se mete en un hotel y él se graba y narra todo lo que hacía, por qué fue reclutado, da el nombre de la gente, y dice que a él que lo andan buscando para quitarle la vida. Traigo este tema a colación para lo mismo que decía el profesor Andy Crispe hace un momento, cuando se desclasifican estos tipos de documentos. Hace poco se desclasificaron unos documentos Donald Trump y ahí salió a colación el tema de la muerte de las hermanas Mirabal. ¿Y qué se ha buscado y cuál ha sido la intención con esta desclasificación de estos temas? Ha habido un revuelo grandísimo, han salido muchos expertos de la historia dando su posición. Incluso ha salido un familiar, incluso creo que uno de los únicos descendientes vivos que queda, hijo de Angelita, que era la única hembra que tenía Trujillo,
que fueron de los que se fueron cuando, luego de la muerte, unos años después, en el gobierno de Joaquín Balaguer, se van a los Estados Unidos y se llevan aquí gran parte del patrimonio nacional, en dólares, se lo llevan para allá y vivieron vida de rico en los Estados Unidos. Entonces ahora hay una especie de camino que se quiere recorrer buscando de alguna forma convertir la figura de Trujillo en un santo. Quieren decir, y quieren también más allá de eso, también convertir las figuras de los héroes que llevaron esa hazaña el 30 de mayo de 1961 en esa carretera. ¿Por qué se le dice asesinato? O sea, ¿por qué no se le dice asesinato y se le dice ajusticiamiento? El ajusticiamiento. ¿Pero por qué? Claro, porque se hizo justicia, por lo que se hizo justicia, okay. Se hizo justicia Okay. a lo que vivió República Dominicana en 30 años. Esa es una narrativa. Bueno, es una narrativa. Entonces, a Salvador Allende en Chile fue un ajusticiamiento. Es diferente, ese es otro tema. Ese es otro tema. Es que tú no puedes... Lo que pasa es que Salvador Allende no era un dictador. No, era no, pero no es un dictador. Son temas diferentes. Muy diferentes. Yo te puedo citar a ti el tema del Ayatollah Khomeini. No, pero estamos claros de que era un dictador. Pero yo estoy hablando... Ahora, yo lo que quiero que tú entiendas es que tú veas cómo cambia la narrativa. Pero que yo estoy de acuerdo contigo. Respecto a la persona que sea. Pero Porque, por ejemplo, está claro y más que claro que John F. Kennedy tenía planes de desestabilización regional, toda la región de América, como derrocando presidentes, financiando gobiernos de otros lugares, matando presidentes. Cuando matan a Kennedy, aún teniendo claro todos nosotros que esas eran sus intenciones y que logró hacerlo en muchos de los eventos que él mismo planificó, ¿qué fue? Fue un asesinato. Entonces, a Trujillo un ajusticiamiento. vamos, sí, pero yo te voy a decir porque fue un ajusticiamiento. Sí. Porque ¿cuáles son los que disparan en el primer carro, en el Chevrolet? ¿Quiénes andaban? Andaban manejándolo Antonio Inver Barrera. Sí, correcto. A la derecha estaba Antonio de la Maza. Correcto. Detrás de Antonio de la Maza estaba el teniente Amado García Guerrero. Así es. Y de este lado estaba Salvador Estrella Sadalá. Que son de este lado, que fueron los que ejecutan al lado. Pero ahora yo te voy a narrar quién es Antonio Inver Barrera. Era parte del régimen. Sí. Pero específicamente de este lado, quien está ahí, que tiene una Thompson arriba, es Antonio de la Maza. ¿Quién era Antonio de la Maza? Hermano de Octavio de la Maza, que era miembro de la Guardia Nacional del país, que hizo una de las operaciones más de inteligencia que más está en la historia, junto con un piloto llamado Murphy, enviado por el encargado de la CIN, del CIN, Johnny Aves. Cuando mandan a buscar, que era creo que secretario aquí o secretario particular de Trujillo, que fue Jesús de Galíndez, que está allá en Estados Unidos, en la ONU, dando un discurso negativo en contra de Trujillo. Lo mandan a buscar a él, Octavio de la Maza. Que escribe su tesis sobre Trujillo, donde devela muchos datos personales. Muchos datos personales. Exactamente. Claro. Entonces, lo mandan a buscar junto con un piloto que se llama Murphy, lo secuestran allá, por orden del CIN y de Trujillo, y lo matan. Trujillo, para no dejar cabos sueltos, elimina a Octavio de la Maza y elimina al piloto Murphy. Sí. Lo desaparece. ¿Qué hace Trujillo? Porque sabe que Antonio de la Maza lo manda a buscar a su despacho. Le dice que él lo siente, y le da la construcción de una carretera. No creo que fue la carretera de Santiago, no recuerdo específicamente la carretera. Una hora para construyera. Que incluso Antonio de la Salvador de Sadalá siempre lo atacaba y le decía: tú vendiste a tu hermano por una calle, le dijo él. Pero hablamos también del teniente Amado García Guerrero. ¿Quién era el teniente Amado García Guerrero? Era de la Guardia Personal de Trujillo. Era un miembro del ejército condecorado, con honores. Era un trujita a carta cabal. Y él se iba a casar con ya estaba preparado todo. En el ejército se usaba, no sé si se usa todavía, que para tú, en esa época específicamente, para tú casarte con una mujer, el departamento de investigación nacional
el SIN. La depuraba. Sí, tenía que depurar para ver la procedencia de esa familia. Y cuando la depuraron, se dan cuenta de que hay vínculos con el movimiento 14 de con el movimiento catorcista. Sí. Sí, 14 de junio, movimiento 14 de junio. El movimiento catorcista, 14 de junio. Y le dice, ay, no, usted no puede casarse con esa muchacha, porque ahí hay un hermano de ella, es miembro de 14 de junio, un comunista, y atenta contra los intereses de su país. Una noche pasan a buscarlo Johnny Aves y uno de los miembros del SIN, que estaba ahí, que lo acompañaba, no recuerdo el nombre, van a buscarlo y lo llevan a la cárcel de la 40. Y en la cárcel de la 40 le dicen cuando lo van llevando, le dicen, te estamos buscando para hacer una misión especial, que solamente tú puedes ejecutarla. Y vamos a probar tu lealtad al régimen de Trujillo. Y cuando lo llevan ya que ejecuta a una persona, lo tienen encapuchado, lo mata. Cuando le quitan la máscara, era el cuñado de él. El hermano de la que era su esposa. Ese es el teniente Amado García Guerrero. O sea, por eso yo digo que ese fue el ajusticiamiento. Porque esos tigres no fueron ahí por un asunto nacional. Eso no fueron tigres ahí para liberar a Estados Unidos. Los tigres fueron ahí por un asunto personal de ellos. Pero no le quita mérito. Entonces, ¿quién? No, imposible. Pero ¿quién fue uno de los que dio alma y facilitó incluso, que era donde se hacían las reuniones? Fue creo que era coronel Juan Tomás Díaz. ¿Qué hace Juan Tomás Díaz? Porque Trujillo tenía un sistema muy particular, que es el que le gustaban las mujeres ajenas. Y muchas. Y se metió en una ocasión en la casa de Juan Tomás Díaz, y en una llamada, él le dice que la llame a ver qué le opina del régimen. Y pone a la mujer a llamarlo. Cuando llama a la mujer, el tipo, Juan Tomás Díaz, comete un error, comienza a hablar mal de él. Pero Trujillo está ahí escuchando. Y en una reunión con altos mandos, él le dice delante de todo el mundo a Juan Tomás Díaz que la mejor mujer era que le había cogido, era la mujer del general Juan Tomás Díaz. Y por eso se mete en el complot. Pero todos los demás que citamos ahí eran parte de las Mirabal. Entonces son razones personales, Bobby. Pero entonces, por eso te digo que a Trujillo... Son razones personales que se suman. Sí, por eso digo que fue un ajusticiamiento. Yo te tengo otra razón personal que se suma a eso, pero nada de eso hubiese consumado sin el gobierno americano. Te tengo otra razón que se suma a eso. No. El empresariado dominicano, los Vicini y sus industrias azucareras. Trujillo firmó una orden en el 60 donde las industrias azucareras pasaban a ser de sus mandos. ¿Qué hicieron los grandes empresarios de aquí? Se fueron a Estados Unidos y se reunieron con el enlace de la CIA en el país, en Estados Unidos, y le dijeron, nosotros vamos a quedar allá sin nada. Ya el dictador vino y dijo que también las industrias azucareras son de él. Por eso estoy y diciendo. de ahí también le hacen un informe directamente de la sede central de la CIA, pasándoselo a John F. Kennedy, donde dice que se va a apoderar de todo Trujillo, porque hasta el sector empresarial tuvo que ver. Y ahí es que se comienza a hacer el plan. Pero ustedes no pueden tener la menor duda de que ellos fueron a Estados Unidos, porque te voy a decir una cosa: el general Inver terminó de pulirse en el inglés, fue ahí. Y cuando los videos desclasificados que hay con los archivos, también están las entrevistas en inglés en Estados Unidos de Inver Barrera con el tipo de la CIA, entrevistas en inglés, ellos dos grabados. ¿Dónde están esas entrevistas? Bobby, pero yo quiero ver las entrevistas. Está ahí. Yo quiero ver las entrevistas. Inver Barrera. Entra, claro, Inver Barrera, que era el único que hablaba inglés de ellos. Adelante. Yo la vi. Colegas, no le quita mérito a los héroes del 30 de mayo, y yo estoy de acuerdo que se llamen héroes, el hecho de que hayan tenido algún compromiso o alguna motivación personal que lo lleve a tomar la decisión de ajusticiar a Trujillo. Señores, en 31 años, desde febrero, que fue la revolución, la llamada revolución que tumbó a Horacio Vázquez, desde febrero del 30, que la dirigió Estrella Ureña, con Trujillo detrás de salón, moviendo los hilos, que era el jefe del ejército. Sí, claro. Y ahijado, vamos a decir, la gente dice que era ahijado físico, pero no era físico, ahijado social o político de Horacio Vázquez. Hasta el 30 de mayo de 1961, Trujillo fue el alma, el corazón, el dueño de la República Dominicana, de este país, el dueño absoluto, el dueño de las mujeres.
el dueño de la tierra, el dueño de las propiedades, Industrias. el dueño de las industrias, el dueño del pensamiento de la gente. Estamos hablando de 31 años donde todo el que nació y el que vivió se formó con Trujillo. Dios y Trujillo. Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Eran los eslogans y había que ponerlo en cada casa. En cada casa se decía, Entonces, en esta casa Trujillo es el jefe. En esta casa Trujillo es el jefe. Ciudad Trujillo. La Duarte de cada pueblo se llamaba Calle Presidente Trujillo. Le cambió el nombre. Le cambió el nombre a Santo Domingo, le puso Ciudad Trujillo. Le cambió el nombre. Exacto. Era un megalómano. Era un megalómano. Entonces, en ese contexto, todo el que existía, vivía y respiraba le debía un compromiso a Trujillo o a la familia Trujillo. No quita mérito. Desde nuestra independencia, en 1844, los hermanos Puello, por ejemplo, tenían compromiso, y quizás hasta el mismo Duarte, que era coronel y enseñaba esgrima, con los haitianos, pero rompimos con los haitianos. En la restauración, Gaspar Polanco, que fue el gran héroe de la primera batalla de la restauración, venía de ser un soldado español. Exacto. Pero en la independencia... Pero el mismo Duarte fue entrenado por el ejército haitiano. Por el ejército haitiano. O sea, y se eso no. entrenó y motivó, Que el ejército haitiano a los trinitarios venció en el a que se 44 a instruyeran Napoleón. Pero nosotros hablamos también de Trujillo. Ajá. Trujillo Entonces, fue entrenado por los americanos. por los americanos. O sea, eso no. El rompimiento moral, social, de conciencia, que el profe Andri no quiere que hablen de moral como término de concepto. El rompimiento con una idea que usted tiene es normal de los seres humanos, evolucionar y avanzar. Camaño fue el jefe de los Cacos Blancos. Y después Camaño fue un héroe nacional. Ahora, en la guerra del 65. Sí. El héroe del pueblo. Entonces, Así es. eso no le quita a ellos, los héroes del 30 de mayo, sus méritos que tuvieron, independientemente del motivo. Porque liberaron a la República Dominicana de 31 años de un hombre que era el dueño hasta de lo que... Miren, eso gracias a Dios nosotros, ninguno de los que estamos aquí lo vivimos. Miren. Pero vivir una dictadura... Eso es terrible. Eso es Mira. terrible. Usted sabe que el hermano Pablo, con esa cabeza tan brillante para expresar sus ideas, no puede expresarla. Él tenga que decir exactamente lo que diga el jefe, 24/7. Y en su casa, para comunicarse con sus hijos, tiene que tener cuidado. El dolor de un padre que tiene que estarle diciendo a sus hijos diario, miren, no digan tal cosa, no se reúnan con fulano, no vayan aquí, no salgan de la casa, no se expresen así porque tu vecino, tu hermano, tu cuñado puede ser quien te delate y te acarree la muerte inclusive. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la época? Cada época tiene su contexto. Y si nosotros nos vamos a la era de Trujillo, había un contexto y la gente se manejaba de una forma. Yo viví, me desarrollé con una persona total y completamente trujillista. Total y completamente, no en el sentido de que su forma de ser, sino que fue parte del cuadro estructural de Trujillo. Porque él durante mucho tiempo fue segundo jefe de una hacienda, la hacienda Estrella o la hacienda Fundación en San Cristóbal. Fue jefe era un jefe ya, o sea, todavía ya va a pasar la época de Trujillo. Él tenía esa formación de allá, la traía. Entonces, había un contexto en esa época. Para la gente no era un problema, para la gente pobre, tener en la casa un cuadro que dijera en esta casa Trujillo es el jefe, porque Trujillo bautizaba, cada vez que nacían niños en las diferentes comunidades, él iba y lo bautizaba en la iglesia de los pueblos. Pero nacía un niño, y ese niño tenía todos los pampers, cuna, leche, todo lo que ese niño necesitaba lo tenía ahí. Y toda la gente que vivían en esas haciendas eran gente que vivían bien. Vivían bien, incluso la vida yo conversaba con uno de mis tíos, la vida de ellos luego de la muerte de Trujillo le cambió rotundamente. Porque todas las personas que vivían en esas haciendas, vivían bien, eran gente de clase alta. ¿Cuáles eran los afectados? ¿Qué han sido los afectados en todas las épocas? Que es la clase media. Que la clase media no puede recibir los beneficios de los pobres. Y los opositores. Pero tampoco tiene los privilegios
de los de arriba. Entonces la clase media, porque son esos mismos que levantan. Los que levantan ese movimiento, el movimiento 14 de junio. Porque los pobres no han levantado un movimiento en ninguna parte. No. Ni han representado ninguna vaina. Son la gente de la clase media. Sí, apoyado en el tema, apoyado por la clase alta que se ve afectado con sus intereses. Por lo que decía Andri. Porque Trujillo venía con un proceso controlativo, porque la almería era de él, la fábrica de pintura era de él, los ingenios, toditos eran propiedad de Trujillo. Esa clase media, la industria textil. Sí, todo lo dueño. Cada momento histórico tiene su contexto. Claro. Esa clase media es la que está formada, la que tiene la capacidad la que va a la universidad. De pensar, porque va a las universidades, se prepara, lee libros, escucha los medios de comunicación de ese momento, que cuando Trujillo era solamente la radio. Radio Dominicana. Y Radio Televisión Dominicana, un solo canal de televisión. Sí. Después surgió... Controlado por él. Todo controlado por él, pero se lo permite. Entonces, esa clase opositora de clase media escuchaba emisoras cubanas, pero traía periódicos clandestinos y revistas de otros países y se formaba. Sí, pero eso era la clase media. A la clase pobre abajo. No le importa esa vaina. Porque mira qué es lo que pasa. Escúchame antes que lo interrumpa. Yo estoy aquí y a mí me dice el presidente, mira, yo te voy a poner a ti 100,000 pesos. Y a tu esposa le voy a poner 70. Y los problemas de comida tuyo mensualmente, tú tienes un bono de 50,000 para que te Que Dios te oiga. Oiga, yo pongo, no un cuadro grande, yo pinto la casa y digo en esta casa Luis Abinader es el jefe. Lo pongo yo ahí. Ahí sin problema. ¿Por qué? Porque yo soy muy feliz. Y cualquiera de nosotros también fácilmente hace lo mismo. Ahora, ¿quién no hace eso? Robertico. Robertico Ortiz, que es un tipo ya de gracias a Dios, es de la clase pensante de aquí, de los profesionales. Andri tampoco, que es de la clase profesional, que no depende de política. Esas son la gente que se sublevaron en esa época. La gente que querían, Jairo también, que es uno de los empresarios de cacao de aquí. Pero tú le dices a Pablo, por ejemplo, que es un infeliz igual que yo, que le van a poner 100 a él y 100 a la esposa y le van a dar una universidad a los hijos. Pablo no va a poner un letrero grande arriba en esta casa. Luis Abinader es el jefe. Entonces, ¿tú me entiendes? Yo hasta con una foto con ellos haciéndole vaina impronunciable. Hago y subo en mi casa sin problema. Entonces, eso pasaba con esa gente de la clase baja, que por eso salieron en masa a llorar. Sí, cuando el entierro de Trujillo en el Santo Domingo hubo gente llorando ahí. Pero fíjate, Bobby, la narrativa, por ejemplo, en el 1960 inauguran el Estadio Quisqueya y el discurso de apertura lo da el doctor Joaquín Balaguer. Ahí es que Balaguer dice, será recordado, muerto, pero no traidor de la patria, ni huyendo de ella, como Pérez y Pérez. Entonces, en el 61, en la OEA ya está muerto, sí. Ya el hombre de los gringos Balaguer. Balaguer está el panegírico de Trujillo. Sí, oye, y lo compara a Duarte y a Sánchez y Mella. Sí, en el panegírico, pero el 1 de junio del 61. En el 61 iba la OEA. En septiembre. En la OEA. Julio, 2 meses y medio después, sí. Va la OEA. Y en la OEA es que dice, queremos una patria como la de Martí. Libre, sin atadura, sí. Pero los edificios de aquella tiranía se han caído y estamos hoy ante un renacer de la esperanza y de la democracia en toda la República Dominicana. Eso dijo el doctor Joaquín Balaguer. También, pero que el año antes... Con algo más, André. Algo más. No, porque el año antes él estaba con Trujillo dando la inauguración del Estadio Quisqueya. Y él ahí alabó, visitó, hizo de todo con Trujillo. Porque ¿dónde lo mismo? El discurso de apertura. El 1 de junio de 1961, Balaguer está dando el panegírico de Trujillo en la iglesia de San Cristóbal, donde lo enterraron. Sí. Y diciendo, comparándolo a Sánchez, a Duarte y a Mella. Sí. Y en septiembre, en la OEA, diciendo que se ha caído la dictadura y que ha nacido la democracia. Sí. Pero con algo más terrible. Con Ramfi siendo jefe del ejército aquí. Sí. Y él combinó con Ramfi que había que decirle eso para que quitaran las sanciones de la OEA, porque Trujillo orquestó el atentado contra Rómulo Betancourt. Sí. Con los Trujillo aquí, con metralleta todito. Armado por ser jefe. Sí. Porque ellos salen el 19 de noviembre, 3 meses después que salen del país. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo puede? Balaguer lo hace así
como dice Robert, porque Balaguer ya estaba detrás, inclusive, oye esto. ¿De quedarse Hay con la ñoña? muchos historiadores que dicen que en ese discurso de Balaguer de 1960, específicamente en la parte que él dice, podrán recordar los muertos, pero no traidor de la patria. Él ya estaba haciendo una premonición de lo que podía pasar. Hay escritores que dicen eso, que Balaguer en un discurso le anunció la muerte a Trujillo y Trujillo no lo sabía. O sea, hay gente que dice eso, hay otros que dicen que no, porque él sí lo dice, que podrán recordar los muertos, así mismo lo dice, pero no traidor de la patria. Miren, el tema de Trujillo es un poco fuerte, porque tú encuentras gente que te hablan muy bien de Trujillo, prácticamente la clase baja, los pobres de ese entonces. Me dice un señor a mí que murió ya de un campo cercano, que mi padre le compraban cacao, que él estando joven, adolescente, él estaba dañando una vaca. Y estaba dañando su vaca y se paran unos militares que andaban con Trujillo. Y cuando ellos vieron que esa vaca dio un bidón de leche, ¿y esa vaca de quién es? Mía, dice el dueño de la vaca, y se la quitan toda. Se la quitan toda la vaca. Porque daba mucha leche. Porque daba mucha leche, toda la vaca, y le quitó la tierra también. Eso porque era se lo de puso como a menos. protestar. ¿Tú sabes lo que hizo entonces Trujillo? Le dio la tierra, no se la dio, le dejó la tierra a unos campesinos que habían ahí para que trabajaran la tierra, pero la tierra era de él. Esos campesinos que él le cedió la tierra para que la trabajaban, se volvieron fanáticos de Trujillo. Pero él le dio, miren, todos trabajen la tierra, pero la tierra sigue siendo de él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos venir ahora, en el 2025, ya 60 y pico años después, ¿verdad? 64 años después. Podemos nosotros venir a creerle la retórica de que supuestamente, cuando nosotros vimos, Robertico señalaba el tema del atentado contra Rómulo Betancourt en Venezuela. Eso fue Johnny Abe, un plan planificado por Johnny Abe. ¿Cómo nosotros vemos el tema del secuestro de Jesús de Galíndez? Que eso fue, dice la historia, está escrita ahí, que eso fue también planeado por Johnny Abe. ¿Cómo nosotros podemos creerle a la CIA que venga ahora a crear un argumento de que decir que las hermanas Mirabal no fue de una planificación de Trujillo? Si eran miembros, incluso Minerva fue la principal cabecilla. Junto con Manolo Un Tavares. adulto que estaba preso esposa. cuando ella la mata, incluso ellos estaban presos en la capital. Y cuando hacen el plan, porque ¿qué es lo que querían? Lo que querían era simular un accidente. Querían simular un accidente, lo mandan para Puerto Plata, para la cárcel de Puerto Plata. Y en el camino es que mandan a una gente ahí, lo contratan unos criminales. Y lo meten en un cañaveral a esa mujer y la matan ella a palo, que la mata. Que morían en su cama, ¿Sí? porque el Sí, último eso- ajusticiador de ella murió hace poco. Sí, claro. Y murieron Ah, en pero su yo- cama, sí, y murieron tranquilos. Y lo lindo es que fueron muy fieles a la dictadura porque uno de ellos sí declaró una parte, pero el último ni en su lecho de muerte quiso hacer ya la historia correcta como Eso él. fue Así que Siriaco, ¿no fue? Sí, ese Los datos murió. que faltan. Sí, lo que falta no quiso ni siquiera completarlo, Pero en sí. el juicio que se le hizo, a ellos sí, muchos hasta se declararon culpables. Sí, Claro, sí, pero claro. ellos Salieron nunca huyendo. y ellos nunca dijeron. Entonces ahora se quiere que culpabilizar y que eso fue de que Inbel Barrera que mandó de que hacer y que Trujillo no tuvo nada que ver con eso. O sea, toda la gente, para que la gente sepa y no crea. Adelante, Rodrigo. Sí, pero Bobby, hay un principio que se usa mucho en los campos, ya que hemos analizado la psicología o la sociología de los 31 años de Trujillo, donde miles de jóvenes del país fueron asesinados. Trujillo ya en su postremería se metió con la iglesia, que al principio lo apoyó, después ya estaba contrario. Al principio apoyó a los Estados Unidos, después ya estaba después ya estaba contrario y los Estados Unidos contrario a él. Todos esos crímenes, esa historial, Trujillo dueño de todo, incluso ya estaba nacionalizando empresas, o no nacionalizando, sino personalizándola porque era Sí. para cogerla para él, Claro. incluyendo esa del ingenio, Sí. atentando contra los Vicini, contra sectores económicos que también lo apoyaron a él. Entonces, lo que se dice generalmente y popularmente en el campo es, si el sujeto nada como pato, camina como pato, vuela como pato, grazna como pato, entonces ¿qué es? Un pacto. Un pato. Entonces no nos vengan a nosotros a inventar con la narrativa que dice Andri, cuento de camino de que no, que fue que la CIA y que esto y que Sí, sí. aquello y que no. Es que está fabricado Trujillo para mató eso. a las hermanas Mirabal Los en documentos un están cruel para eso, asesinato
porque no le convenían a su régimen. Eso Esas mujeres se para, estaban moviendo para demasiado. ir cambiando Esa la fue la narrativa. Yo vuelvo y le digo, nada más no es Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hace China, lo hacen todos. La clasificación de documentos en hechos históricos están para luego, en el momento, tener una narrativa. Y luego en la posterioridad, cuando ellos vean otra coyuntura favorable, desclasificar esos documentos para tratar de cambiar la narrativa. Porque el que controla la narrativa controla los hechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la narrativa? No embullan con Que eso. es el método de los países del primer mundo de hacer entender que hay un bueno y un malo. Por eso Rusia siempre ha sido el malo en Occidente. Porque la narrativa es que los rusos son malos. ¿Verdad? Sí. Pero en Rusia los americanos son malos. Porque ¿cuál es la narrativa? Esa es. Esto Bien. es lo que han fabricado. Gracias, señor director. Bien, hemos llegado ya a la parte final.